testamento y quién mejor que nos pueda exponer, que nos pueda platicar a la audiencia, a nuestro radio escucha y los que nos siguen también por redes sociales. Licenciado, nos pueden seguir en YouTube por, eh, por YouTube 96.1 FM. También estamos en Spotify está 96.1, en Facebook es Radio Esperanza 961 FM, o nos pueden marcar aquí a cabina al 464-652-5000 por WhatsApp, o en cabina al 464-690-9601. Nos pueden marcar con todo gusto, con toda confianza, temas que hoy tendrán que ver con el testamento y que es muy importante, licenciado. Y vamos a comenzar entrando de lleno con este tema del testamento. Primeramente, ¿cómo entenderemos el testamento, licenciado, esta figura jurídica? Bueno, el testamento es un acto personalísimo, así lo establece el Código Civil de cada entidad federativa, y se regula además por las leyes sustantivas, es decir, por las leyes o códigos estatales. Es un acto personalísimo en donde la persona eh, pues eh, establece disposiciones que se deberán cumplir para después de su muerte, y además quiénes van a ser los sucesores de sus derechos y obligaciones. Cuando hablamos de derechos también hay que incluir ahí los bienes, y cuando hablamos de obligaciones hay que incluir también que a veces se heredan hasta las deudas. Claro. Entonces, pues es un acto, eso sí, personalísimo, únicamente corresponde a cada quien, a cada uno de nosotros, dictar esta disposición para después de la muerte. Es muy importante, ahorita señala, notario, pues todos entendemos primeramente que el testamento van a ser bienes, van a ser alguna casa, una cuenta de ahorros, de algún seguro, pero señala también que el testamento contempla las deudas. Así es, pues también podemos ser los obligados para cumplir con una obligación pendiente que haya dejado el autor del testamento, y que lo asigne para que se cumpla con sus bienes después de su muerte. Bien, este sería el testamento como figura jurídica, como instrumento. Y comenzábamos hablando de septiembre, mes del testamento. Licenciado, ¿por qué septiembre, mes del testamento? ¿Nos puede platicar algo al respecto? Bueno, fue un acuerdo que se tomó, tengo entendido, cuando se planteó en la Secretaría de Gobernación este proyecto de hacer el testamento una figura institucional que fuera reconocida y conocida por todos y por todas las personas. Es decir, en México no teníamos una cultura para dejar nuestros bienes después de nuestra muerte, de tal manera que se buscó una vía de promover la figura jurídica del testamento o de la institución jurídica del testamento. Fue así que a iniciativas de gente de Guanajuato, Sí. sí, fue en el periodo de Vicente Fox Quesada, que era presidente de la República, y que había gente en la Secretaría de Gobernación y en la Subsecretaría también de Gobernación, en este caso el licenciado Francisco Javier Hernández Cabeza de Vaca, quien se lo propuso al secretario de Gobernación este proyecto, y se le dio el apoyo y se impulsó a través del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y a su vez bajó a todas las entidades federativas a través de los colegios estatales, de tal suerte que se escogió el mes de septiembre para que fuera ya conocido o de manera programada, un mes dedicado a, a dictar nuestro testamento para todas las personas que quisieran hacerlo.
Y no solamente, licenciado, en el mes de testamento es septiembre, pues nuestra cultura también aquí en México sucede que a veces pues dejamos las cosas hasta el final. Sí. Y a veces sabemos que es septiembre, mes del testamento, y acudimos, porque el testamento únicamente se puede hacer ante un notario. El testamento, hablo del testamento público abierto, porque Ajá. hay varios tipos de testamento. Es el testamento privado, el testamento hológrafo, que se pueden, que no necesitan esencialmente la presencia del notario, pero en el testamento público abierto sí se necesita la presencia del notario. Y además es el testamento que le da mayor seguridad jurídica a las personas, porque se hace ante un profesional del derecho, y además cumpliendo con todas las formalidades que exige la ley para que no tengan problemas de la validez de su testamento y de su voluntad que ahí quede plasmada. Y entonces se escogió al notario con el testamento público abierto para que éste interviniera y participara en la elaboración de los testamentos de todas las personas aquí en México. Entiendo entonces, notario, que el mes del testamento, bueno, primeramente nos menciona, se implementó como septiembre, mes del testamento, fomentado por funcionarios en su momento guanajuatenses. ¿Este mes del testamento se lleva a cabo a nivel nacional o solamente en Guanajuato? Es a nivel nacional, efectivamente, fue impulsado por gente de Guanajuato. Ese es un buen antecedente para nosotros, Qué los bueno. guanajuatenses. Sí, claro. Y se implementa a nivel nacional. Es un programa nacional ya. Cada estado con diferentes características, pero en esencia, ¿cuál sería lo que se generalizaría para todo el país en cuanto a este septiembre, mes del testamento? ¿Cómo lo trabajarían? Bueno, de acuerdo con las demandas sociales, de acuerdo con la situación que se esté viviendo, de acuerdo con pues, las necesidades de cada entidad federativa, como firman, son tres partes las que firman el convenio para echar a andar cada año el mes del testamento. Casi siempre se viene firmando el convenio a finales del mes de agosto, entre la última semana del mes de agosto, para que empiece a aplicarse a partir del 1 de septiembre. Y comentaba que casi siempre, como nos vamos hasta el final del mes para hacer nuestros testamentos, casi la mayoría que dejamos las cosas hasta el último, se prorroga casi siempre al mes de octubre. Y las características que tiene cada año son distintas en cuanto a que se establecen, en cuanto al costo, ciertas condiciones que favorecen a ciertos sectores más vulnerables o que necesitan de mayor atención por parte de la sociedad, como ha sucedido en su momento que el precio del testamento en cuanto a los honorarios del notario en alguna ocasión se puso, fue gratuito para todos los elementos de la milicia y de las fuerzas de seguridad pública del estado y los municipios. Posteriormente, por ejemplo, el año pasado se apoyó mucho al sector salud, y entonces los médicos y las enfermeras, sí, pues el servicio del notariado a través del mes del testamento, del mes de septiembre y octubre, también fue gratuito para ellos. Para trabajadores de Para este los trabajadores sector. de este sector. Ah, okay. Y este año, pues se viene apoyando al sector educativo, y es por eso que, por ejemplo, los docentes, es decir, los maestros del sector, o sea, aquellos que trabajan para el sector público, tienen sí, esta prerrogativa de no pagar su testamento, y bueno, es un apoyo que se les da. También quiero comentar que el testamento no es un testamento eh, cualquiera, es un testamento en especial que, que entra en el programa, donde se busca que tenga una validez y una trascendencia para toda la vida de las personas, si es que no cambian sus condiciones patrimoniales o sus condiciones familiares. De tal suerte que se viene siendo un testamento general, porque hay que distinguir. En el testamento también hay una figura que se llama los legados, sí, que son, en este caso, porque hay herederos y legatarios. Bueno,
Los legatarios o los legados son cuando se determina una cosa sobre una persona determinada. En ese caso, podrá ser que alguien, como en este año se estableció que cuando alguien pidiera un testamento general, ese que entra en el mes del testamento, se le va a cobrar de acuerdo con los honorarios que se fijaron. En este año se fijaron 1,000 pesos masiva para las personas menores de 60 años. Para las personas mayores de 60, perdón, para las personas menores de 60 años son 2,000 pesos masiva. Para las personas, eso es para las personas menores. Para las personas Sí. mayores de 60 años son 1,000 pesos masiva. Y para los maestros es gratuito el servicio. O ¿Sí? sea, el maestro del sector público Sí. no pagaría No pagaría, esta pero cantidad. también es importante señalar, si quiere dejar legados, si quiere dejar, porque alguien puede decir es que yo tengo varias propiedades, y cuando tiene varias propiedades dice, bueno, voy a hacer un testamento genérico universal, pues, todos mis bienes presentes y futuros se los dejo a mi esposa, punto. Ajá. Pero cuando dice, pero el terreno que tengo ubicado en la calle de Guerrero, el número tal, ese es para mi hijo fulano de tal. Ese ya es un legado porque está determinando un bien para una persona. Ese no entra en el mes del Ese tipo testamento. de testamento no. Una pregunta, antes de entrar al tema ya de los requisitos, lo que usted menciona, ¿qué tipo de testamento? Porque bueno, nuestros radioescuchas van a decir, yo quiero hacerlo y qué voy a necesitar llevar, a dónde me voy a dirigir. Pero hablando, y me regreso un poquito al mes del testamento, ¿usted nos pudiera decir cuál sería la finalidad que tiene este mes del testamento que se lleve a cabo a nivel nacional? Porque a lo mejor algunos decían, no, nada más es en Guanajuato, es a nivel nacional, nos lo está diciendo, pero ¿cuál sería la esencia de que se lleve a cabo esta campaña de septiembre, mes del testamento? ¿Cuál sería el objetivo, licenciado? Bien, bueno, los problemas jurídicos que se dejan, los problemas legales y económicos y hasta familiares que pueden llegar a suceder cuando una persona no dispone quién va a heredar sus bienes para después de su muerte. Lo que se busca es resolver problemas de carácter jurídico y resolver problemas hasta económicos y que las personas puedan disponer rápidamente o más fácilmente, sin un costo tan alto, de los bienes del testador. Porque cuando no hay testamento, las cosas se complican Sí. y a veces muchas personas se sienten merecedoras de los bienes y empiezan las demandas, las impugnaciones y se desconoce cuál fue finalmente la voluntad del testador y lo que se busca es que el testador pueda dejar su voluntad plasmada en un documento y que sus herederos y legatarios la respeten y reciban los bienes que les hayan dejado pues en este caso el testador o la testadora o los sucesores. Bien, por ejemplo, licenciado, usted ya llevan varios, decía aproximadamente cuántos años esta campaña. Pues lleva a cumplir 20 años esta campaña, ya se crea una cultura, porque ese es el otro elemento. Ah, eso Lo que se busca también es crear una cultura de testar, una cultura en los mexicanos y mexicanas sí. para poder no dejar problema a los descendientes ni a los Ajá. familiares, y una cultura de hacer el testamento. Y eso es lo que se busca, ¿no? Que existan condiciones, un marco jurídico que regula la figura del testamento que es tan noble, en donde las personas pues tengan la confianza, tanto para el que se va, que los bienes ya los dejó asignados a sus herederos como él quiere. Sí. Y por otro lado, pues los herederos y legatarios, pues para los que son beneficiados con este testamento, pues para que tengan la tranquilidad de que esa es la voluntad del testador y así se impugne por gentes que no tienen ningún derecho, de todos modos ellos van a tener pues Prevalezca la prevalezca intención la de... voluntad del Así es. testador con el testamento que se hizo cumpliendo con todas las formalidades de ley. Entonces, a lo largo de estos 20 años, pudiéramos decir que sí se ha cumplido con tal vez uno de los objetivos, como menciona,
que se cree la cultura de realizar el testamento, porque muchos dicen en la práctica, no, yo por qué voy a hacer testamento, tengo 40 años, tengo 30 años, ¿por qué voy a hacer testamento? No, yo creo que la esencia, y como bien dice, es generar esa cultura de poder designar ante un fedatario, como lo es el notario público, el destino sí, el destino de los bienes, el destino de deudas, de bienes, muebles e inmuebles. Entonces, sí se ha cumplido, sí ha ido aumentando esta cultura de otorgar testamento. Sí, porque por ejemplo, cuando inició el programa, en septiembre, mes del testamento, pues si sacamos estadísticas, Sí. hemos visto que se ha venido multiplicando el número de solicitudes y de testamentos eh, del, del 2003 a la fecha. Y más ahora con esto de la pandemia, con la inseguridad y con todos estos problemas que hemos tenido, donde desgraciadamente hemos tenido pérdidas eh, de personas, de nuestros seres queridos y amigos y conocidos, pues hay mayor conciencia sobre la necesidad de hacer el testamento. Y claro que sí, la cultura se ha venido fortaleciendo, se ha venido eh, penetrando dentro de la conciencia, dentro de los valores, hasta con valores cívicos de todos los mexicanos. Gracias. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestro invitado, el licenciado Gabriel Medina Rodríguez, titular de la notaría número 3 del Partido Judicial en Salamanca, y regresamos con su programa Habla con mi abogado. Vamos a una pausa. Se sigue transmitiendo en vivo y vamos a hacer unas preguntas que ya Sí. por ahí. Aprovechamos para mandar un saludo a los que nos siguen por la red social de Facebook en vivo, por Facebook, por Radio Esperanza 961 FM. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos en esta red social. Gracias.
Gracias, nuevamente los saluda su servidor Guillermo Echeverría Cárdenas de Corporativo GEC. Gracias por escucharnos, sintonizarnos por diversos medios, redes sociales y sobre todo el radio de Radio Esperanza 96.1 FM. Los invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube por Radio Esperanza 96.1 FM. En Spotify también nos pueden encontrar en 96.1. De igual manera estamos en el WhatsApp en el 464-652-5000 o en cabina con el número 464-690-9601. Y el día de hoy estamos hablando del tema del testamento con nuestro invitado, el licenciado Gabriel Medina Rodríguez, titular de la notaría número 3 del Partido Judicial de Salamanca, Guanajuato. Hablando de este tema muy importante, licenciado, le comento que nos hacen algunas preguntas por WhatsApp. Aprovechamos para mandar un saludo a todos nuestros radioescuchas, gracias que se comunican por WhatsApp. Nos preguntan la señora Eugenia: buenas tardes, para un docente de la SEG, en septiembre y octubre ¿es gratis realizar el trámite de testamento? O sea que dentro de los trámites que hace el notario público, el costo del perito evaluador no lo van a cobrar, ¿o de qué exención se está hablando? Bueno, son dos cosas distintas, ¿eh? Así es. El testamento no implica hacer una evaluación, no se necesitan los servicios de un perito, Ajá. a no ser que se quiera en el testamento hacer un legado. ¿Sí? A no ser que se quiera hacer en el testamento un legado y que se quiera individualizar una propiedad, pero no entran. Únicamente son los honorarios y únicamente de lo que corresponde al testamento. Solamente. Sí, porque sí llegan a veces las personas y me dicen, oye, voy a decir mi escritura, entra en el mes del testamento. No, el mes del testamento únicamente implica el puro testamento, y hablamos del testamento general, del testamento genérico, el testamento universal, porque cuando ya tienen muchos bienes, pues no pueden entrar en el programa de septiembre, mes del testamento. Ahí esto va enfocado más a las personas que son económicamente más pues no, que no tienen tantos recursos, porque se ha sucedido que llegan personas con 10 escrituras y dicen, oye, voy a hacer mi testamento en septiembre, mes del testamento, y quieren hacer legados. No aplica, para ellos no aplica. Y bueno, aprovechamos la señora Silvia, un saludo, que también se comunica, nos dice, quiere saber el precio del testamento, cuál es el proceso para hacer el testamento. Esta es una pregunta que la señora Silvia, bueno... qué muy buena pregunta, por cierto. Así es. Bueno, es importante, y como comentaba ya el licenciado Echeverría, que todos debemos hacer nuestro testamento, no importa la edad. Pero lo que sí es bien importante es que cuando se haga el testamento, la persona esté en perfectas condiciones mentales, y hasta de alguna manera físicas, es decir, que pueda firmar, que pueda contestar todas las preguntas, que pueda razonar adecuadamente, que no tenga problemas de salud, porque si no, se dan casos en donde se promueve después por algunos herederos que no se sienten beneficiados, se llegan a dar impugnaciones alegando que la persona no estaba en condiciones de dictar su testamento. Por eso el notario llega un momento que se puede negar. A mí me han citado, porque el proceso yo lo que hago es que todas las personas van a la notaría, sí. Pero sí hay personas que me dicen, oiga, es que mi familiar no puede venir, y entonces en esos casos, ajá, pues hay, que ahora casi nadie, nosotros como notarios, ya muy pocos salimos de la notaría por cuestiones de seguridad. Sí. Pero sí, cuando salimos, porque hay clientes que conocemos, pues sí, ahora sí que les cobramos la salida, decimos, sí, claro, salimos porque pues yo voy a dejar de atender mi despacho. Genera otro costo. Que también es un costo bajo, pero bueno, uno ya va, y ahí, por lo general, cuando es al domicilio, yo que lo hago, casi ningún notario lo está haciendo en este momento,
muchos también lo hacen por cuestiones de salud, no quieren Sí. exponerse a salir a las casas. Pero yo lo estoy haciendo y por lo general son 3 vueltas que hay que ir al domicilio. El primero, para ver si la persona está en perfectas condiciones y Ajá. platicar con ella. Una vez que uno dice, bueno, ya se le pregunta cómo se llama, qué es lo que quiere hacer, este, le pregunta a uno, pues, características de su familia, etcétera, y uno se da cuenta que la persona está en perfecto estado mental y está Sí. consciente y razona adecuadamente, uno dice, sí, vamos a proceder a hacer el testamento. Esa sería una Entonces, primer es visita, la primera digamos. visita. Sí. Y ahí ya uno después le manda los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, hay que identificar plenamente a la persona. ¿Con qué vamos a identificar a la persona? Con su acta de nacimiento, con su credencial de elector o pasaporte, hay que pedir el CUR, hay que pedirle también, si tiene registro federal de contribuyentes, también el RFC y un comprobante de domicilio y que nos dé sus datos generales y que firme una solicitud del servicio. Sí. Una vez que se reúnen todos los requisitos, entonces ahora sí ya se hace el proyecto del testamento y se le lleva para que lo lea, o sea, porque no es un acto que se hace en un instante, Un momento. sino que uno ya le lleva el proyecto, porque desde la primera visita dice, es que yo quiero heredar en estos términos, yo quiero dejar a fulanito, perenganito, y nada más tengo esta propiedad, etcétera. Entonces, lo que uno hace es que hace el proyecto, se lo lleva uno la segunda vez que va, o se lo manda si es que hay confianza con alguien, Sí. se lo manda con alguien. Esto todo debe de ser personal, porque también a veces van personas a preguntar por cuestiones de testamentos y no podemos dar información, así sea Claro. el esposo, así sea el hermano o sea el hijo. Pero si nos autoriza la persona me dice, oye, es que va a ir mi esposo y yo pues tengo toda la confianza, bueno, le mando yo en un sobre cerrado el proyecto para que lo lea, lo revisa, me da el visto bueno, Sí. o si no yo voy y ya le pregunto, checamos todo, y ya en una tercera ocasión regreso ya con el documento pasado en el protocolo, porque hay que pasarlo al protocolo del notario, y entonces ahora sí lo firma. Si la persona no puede firmar, eso sí, porque sucede muy seguido, que la persona tiene problemas, Ya para razona escribir. adecuadamente, habla bien, escucha bien, ve bien, porque también los sentidos también se deben de analizar, se deben de observar, porque si una persona no puede leer porque tiene problemas que es invidente, bueno, se nombra a un tercero que le lea y que él lo designa, pero no debe de ser familiar, no debe ser nada de él. Sí. Si no puede firmar, se nombra un firmante a ruego. Ajá. Y el testamento se puede hacer solo o con testigos. Y si vemos las características que lo requieren los testigos, yo mismo se lo propongo. Se lo pide. 2 testigos y un firmante a ruego. Los 2 testigos tampoco deben de ser familiares, no deben de ser nada para que no haya intereses de Algún por medio. interés Así directamente. y ya una vez que me dan también todos los documentos que le pedí al testador, también los testigos, ya también hacemos la fecha de la firma, llegamos, le recibo la firma y puede estampar sus huellas digitales, el firmante a ruego firma, los testigos firman. ¿Y los testigos para qué nos sirven? Los testigos van a atestiguar la identidad de la persona que es quien dice ser. Sí. Que la persona se encuentra en su cabal juicio, libre de cualquier coacción. Sí. ¿Sí? Y además que lo que está en el documento plasmado fue lo que él dijo que se pusiera. La voluntad. La voluntad del testador. Eso se hace que es excepcionalmente cuando vamos a los domicilios y que sale un poquito más caro por el costo, pues. Pero cuando se hace en la oficina, se hace prácticamente lo mismo, pero allí el interesado va a la oficina, se le atiende, se le orienta y todo, se le dicen los requisitos que he mencionado. Si tienes propiedades, las escrituras se toman datos de las escrituras, las características, es decir, superficie, medidas, colindancias, cómo acredita la propiedad, porque hay personas que también dicen que tengo muchos bienes, pero no puedo acreditar la propiedad. Sí. Ahí no podemos nosotros tampoco meterlo al testamento porque no hay elementos. No está bien identificado. No está identificado, desgraciadamente. Entonces, pues cuando es así, bueno, le decimos, bueno, haga su testamento genérico de que todos sus bienes presentes y futuros
y derechos y acciones hasta el día de su fallecimiento, se los deja a fulano una de persona. tal, a quien designe el testador o la testadora. Bien, gracias señora Silvia por su pregunta. También, licenciado, el señor Jorge nos pregunta, buenas tardes, ¿el testamento se puede hacer dejando él o los designados y con usufructo vitalicio para otro? Saludos y gracias, también nos felicita, gracias por su felicitación, señor Jorge, un saludo. Señor Jorge, efectivamente, sabemos que dentro de lo que es el derecho de propiedad hay dos atributos, que es lo que, bueno, voy a hablar aquí en términos jurídicos, Sí, lo que es la nuda propiedad y el uso y disfrute, que es el usufructo, pues. sí. Se puede dejar, hay quien me dice, yo voy a dejarle mis bienes ya como dueños a mis hijos, que es la nuda propiedad. Y voy a dejar el uso y disfrute de los bienes a mi esposo de forma vitalicia. Y lo hacemos. Se puede. Se puede hacer, claro que se puede hacer. Sí. Así es. Sí. Bien, pregunta contestada, señor Jorge. También, bueno, la señora Silvia nos preguntaba el precio y hace un momento en el anterior bloque el licenciado, el notario, nos hablaba de los costos, licenciado, si le puede Sí, no hay comentar ningún problema. nuevamente. Nos decía dos menores de 60 años, mayores de 60 años, cambia el Sí, precio. sí, miren, el testamento que se está manejando en el programa del mes del testamento, que es el testamento universal, el testamento genérico, es de 1,000 pesos masiva para los mayores de 60 años. 2,000 pesos masiva para los menores de 60 años. Y comentaba que dentro del programa del mes de testamento este año se considera a los maestros del sector público, que a ellos se les está dando un servicio también de manera gratuita, únicamente para ellos. Pero nada más el puro testamento, no entra ningún otro trámite. Solamente pero los maestros pues, vaya, Bueno, que depende, dependan miren. digo, tal vez algún radio escucha nos dice, bueno, yo soy maestro de una escuela particular. Ahí, Depende, aquí yo aplico el criterio. Yo, cuando van los maestros del sector privado que ya quieren hacer su testamento universal dentro del mes del testamento, pues yo los considero igual. O sea, para mí, yo no hago distingo ahí, ahí yo lo es aplica. gratuito. Sí. Ok, así es que ya contestada también la pregunta. Algunos, ahora sí que Pero esto yo lo dedicándose al decido sector, así, es una es decisión una decisión ya propia. solamente aquí con el licenciado Gabriel Medina. eh, de apoyar en este caso por el mes del testamento también a maestros particulares y muy importante, como usted dice, el testamento que solamente va a decidir de manera general, aunque sean varios bienes, sobre Bien. solo. Ya si hay legados en el Así es. convenio, pero este es el otro punto, si hay Ajá. legado en el convenio que se firmó entre el gobierno del Estado, el Colegio Estatal de Notarios y el Colegio Nacional, ahí se estableció que cuando hubiera legados, es que cuando algo se determina de manera independiente a la disposición genérica, eh, ahí ya el notario con el propio testador se va a poner de acuerdo en cuanto al costo. Ya será un caso Pero, particular pero yo también y manejo se ahí un atenderá. descuento en los legados para que no se haga gravoso ni le cueste tanto. De tal manera que lo que queremos es que el testamento quede como lo quiere el testador El y quede testado, satisfecho. la voluntad. Así es. La señora Silvia también nos pregunta, licenciado, pues tenemos hoy varias preguntas, eso es bueno, gracias por llamarnos o mandarnos mensajes. La señora Silvia nos pregunta que si solamente aplica para este mes de septiembre. Comentábamos que así se le conoce como septiembre, mes del testamento, pero se prorroga para el mes de octubre. Y a mí me sucedió, por ejemplo, el año pasado, lo comentaba afuera del micrófono, Sí, que el año pasado a mí las solicitudes que me llegaron, porque sí tuve muchas solicitudes, qué bueno y que. las programé, como llegaron dentro del programa, dentro de septiembre y octubre, yo las programé al mismo costo y las seguí atendiendo y muchas las desahogué hasta el mes de diciembre. Hasta el final del mes de diciembre estuve desahogando al mismo precio. Esto es que van en este mes de septiembre por cuestiones tal vez de carga de trabajo. Trabajo, No se alcanza a firmar en este mes de septiembre, pero usted lo respeta en los términos que así es, sale esta campaña de septiembre, mes del testamento. así fue. Qué bueno. Nos pregunta también la señora Rocío
¿Qué pasa con una propiedad que está intestada? Bueno, hay quien me dice, yo no tengo bienes en este momento, sí tengo derechos sobre ciertos bienes, pero están dentro de un juicio donde porque no hubo testamento de mi papá ni de mi mamá o etcétera, y está intestada la propiedad. Es más, ni siquiera hemos iniciado el procedimiento judicial. Sí. Pero, pero se supone que, de acuerdo con la ley, quienes tienen derecho a heredar, resulta que dicen que yo soy la única hija, o somos los únicos hijos nosotros, porque ni siquiera teníamos mamá y la propiedad era de mi papá. Bueno, ahí por ley, pues, ahí sabemos que estamos en el aspecto de un juicio intestamentario, Sí. pues si ellos acreditan debidamente ese entroncamiento de su parentesco con su mamá, que es con su acta de nacimiento, pues lo más seguro es que se les declare herederos. Sí. Entonces lo que yo, precisamente en el mes del testamento, cuando ponemos que todos mis bienes presentes, mis derechos también presentes, Sí. mis acciones también presentes y futuros, todos ellos, serán para fulano de tal, ahí entra. Incluye todo. Incluye todo. Así Ya, si en 2 años se promueve el juicio, ya se le adjudica el bien, bueno, y el testamento que dictó, que 2 años antes, ya lo tiene ahí ya integrado. Ya lo incluye. Ya lo incluye. Es muy importante porque, bueno, algunos clientes nos dicen, bueno, ahorita tengo un ejemplo, una casa, hago mi testamento, pero ¿qué tal que el año que entra o después de determinado tiempo adquiero un terreno, otra casa? ¿Tengo que hacer otro testamento? En el testamento genérico ya lo incluye. Sí, porque son todos los bienes muebles, inmuebles, presentes y Así futuros. es que ya ahí se ahorra ese trámite de decir, tengo que ir a ampliar el testamento, ya lo incluye, si le ponen estos términos que usted bien señala. Licenciado, los requisitos. Nuestros radioescuchas, bueno, ya me interesa hacer el testamento, ¿qué necesito llevar para poder realizar este testamento, este trámite del testamento? Sí, fíjense que uno de los problemas que tenemos es que a veces no escribimos o conocemos a nuestros familiares por un nombre y resulta que no se llaman así, o sea que... Sí. Y entonces lo que necesitamos siempre, primero las actas de nacimiento. Primero. Sí, porque a veces le dicen María, pero era M.A. Elena, y Ajá. siempre le decían María, María, y ya cuando llevan el acta de nacimiento, pues es María Elena, y resulta que cuando hizo el testamento, si no llevó el acta de nacimiento, nada más le puso mi hija María, y no coincide. Ya no hay y identidad. no hay identidad. Ajá. Entonces, primero las actas de nacimiento. Sí. Las actas de nacimiento tanto del testador o testadora, de los herederos o legatarios, y eso es esencial para conocer bien los nombres y apuntarlos como vienen en las actas, de nacimiento. Del testador, bueno, necesitamos además su identificación, INE o pasaporte, licencia de manejo, pero principalmente manejamos INE, la credencial de lector o el pasaporte. Y además les pedimos un comprobante de domicilio que no tenga más de 3 meses de antigüedad, aunque no sea su nombre comprobante de domicilio, como puede ser un recibo de la luz, del agua, de teléfono, ¿sí? Y por otro lado también les pedimos si tienen un registro federal de contribuyentes, porque cada vez esto es bien importante, que cada vez la autoridad fiscal está entrando más en conocer los bienes de las personas. Entonces tenemos, aunque nosotros hagamos un testamento, y aunque actualmente el testamento los herederos no pagan impuestos de esos bienes que reciben, de todos modos nosotros damos el aviso al SAT de que hay un ingreso a esas personas de ese patrimonio, de tal suerte que si el SAT posteriormente les pregunta ¿de dónde sacaste esto? Ya nosotros ya dimos el aviso que es derivado de un testamento donde se adjudicaron bienes. Por eso les pedimos el RFC a los testadores, porque también pues bueno, ahí va a tener el origen lícito de esos bienes, y se da a conocer que tiene, porque dentro de lo que se llama el sistema del SAT, el Declaranot, pues subimos las escrituras de los bienes ahí, los datos, para que sepan que vienen de una sucesión, de una herencia, de un testamento, derivado de un testamento. Y sus datos personales, como es, ya aunque se pueden obtener, y el CUR. Pero aunque se pueden obtener, nosotros podemos deducir esos datos de esos documentos, de todos modos los pedimos que en lo personal a mí me notaría, hay una solicitud
donde viene que debe de poner su nombre, su lugar y fecha de nacimiento, su estado civil y su ocupación. Y algo también muy importante que después necesitamos nosotros a la hora que hacemos el registro del aviso en el Registro Nacional de Testadores, porque cada testamento que se hace hay que mandar un aviso a un Registro Nacional de Testadores. Pero como hay muchas homonimias, es decir, hay muchas personas que se llaman igual, Sí. entonces si subimos dando el aviso del testamento de Juan Pérez Pérez, yo creo que a nivel nacional ha de haber mínimo unos 100 Juan Pérez Pérez, Sí. tenemos que decir de quién es hijo. Juan Pérez Pérez, hijo de María Pérez y de Lucio Pérez. Ajá. De tal manera que no haya confusión en la identidad. Que esté mayormente Sí, entonces le pedimos también que nos dé los nombres de su papá y de su mamá, aunque lo podemos obtener del acta de nacimiento que nos presente el testador o la testadora, de todos modos se lo pedimos. ¿Por qué se lo pedimos que nos lo apunte? Porque a veces no coincide lo que ellos saben con lo que viene en el acta. A veces en el acta nada más viene un apellido, sí. Porque anteriormente en el registro civil nada más ponían el nombre y el apellido paterno del papá y de la mamá. Se quedaba así. Y no venían los apellidos maternos, pues, tanto Sí. del papá como de la mamá. Entonces tenemos que hacer ahí el distingo y anotamos como viene en el acta de nacimiento. Y a veces me dicen, es que mi papá se llamaba Lucio Pérez Juárez. Sí, pero en el acta de nacimiento nada más viene Lucio Pérez. Sí, Pérez, y ya no viene el otro apellido. El otro apellido se deduce, pero lo ponemos como viene en el acta de nacimiento. Con estos requisitos entonces ya se acude a la notaría y a iniciar este trámite. ¿Algo que quiera agregar, licenciado? Bueno, fíjense que la gente siempre me pregunta, bueno, ya con esto resuelvo todos mis problemas legales, ya no va a haber problemas con nadie. Yo siempre he pensado que pues todo se ha venido perfeccionando. Sí. Y yo creo que debemos hablar primero también con nuestros hijos sobre cómo queremos heredar. Nada más decirles y inculcarles buenos valores y decirles, miren, mi voluntad quiero que la respeten, así como ven el testamento. Si a alguien se le beneficia más que a otro, esa es mi voluntad. Que la resuelvo con mi pensamiento, yo sí les digo, con mi pensamiento y con mi corazón. Si no beneficio a todos, es que no me alcanzó, pero a los que beneficié fue porque sí lo quise y quiero que respeten mi voluntad. Esa parte yo siempre se las digo, que les digan a sus hijos, porque llegan a morir y luego hay muchos hijos que se sienten merecedores de todo y andan peleándose y gastando dinero de más y quedan las cosas ahí muchas veces sin resolverse. Y se generan los conflictos. Se generan los conflictos. Pues licenciado, le agradezco mucho su presencia. Es un tema pues que nos puede generar muchísimas preguntas. Ojalá nos pueda acompañar en otra ocasión. Con mucho gusto. Y dar, lo decimos en anteriores programas, asesorar a nuestro radio escucha a dónde dirigirse la notaría, algún trámite que quieran realizar. Primeramente yo les digo, asesórense. Entonces el testamento pues no está de más, todavía alcanzan a acudir a hacer el testamento en el mes de septiembre y octubre, como bien lo señala. Así es que, amigos Radio Escucha, acudan, considérenlo y pues es muy importante que se plasme y que prevalezca la voluntad del testador. Licenciado, gracias por acompañarnos. Licenciado Guillermo Echeverría, muchas gracias por haberme invitado, es un placer y un gusto estar platicando con tu auditorio. Un gusto. Buenas tardes y buenas noches para todos. Un gusto, licenciado, que nos acompañe. Les mandamos un saludo, gracias por sintonizarnos, los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche en su programa Habla con mi abogado, con un servidor, Guillermo Echeverría Cárdenas. Que tengan muy buena noche.